Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general, que está viendo este vídeo a través de WhatsApp, Facebook, YouTube, redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Foyos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy en este vídeo vamos a hablar de una cosa poderosísima. Y perdonadme por la voz, pero es que no puedo hablar fácilmente por un tema de faringe y laringe, que tengo un problemita. El calor, el resfriado hace mucho. Hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso, que es el tema de que Dios nos ama a cada uno de nosotros. La Biblia es el libro que Dios nos dio para aprender de Él. Para aprender de alguien, lo mejor es concertar una cita con esa persona y examinarle a través de algún tipo de discusión, por supuesto bajo la premisa de que las respuestas que obtendrás serán fidedignas. De igual modo, para aprender de Dios, la única manera es leer su entrevista personal, que es la Biblia. En esta entrevista, una de las cosas que Dios menciona muy frecuentemente es el confiar en Él. El primer versículo que vamos a hablar hoy es Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En este verso, Dios nos exhorta a no confiar poco en Él, sino a confiar en Él con todo nuestro corazón. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que para confiar en alguien o tener una buena relación con alguna persona, se necesita conocerla bien. Entre mejor se conozca a esa persona, mejor relación se tendrá y más fácil será confiar en ella. En el pasaje anterior, Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón. Sin embargo, ¿cómo es posible si no lo conocemos? ¿Y cómo saber sobre Él? Solo hay una forma válida: ir a la Biblia, donde Dios se revela a sí mismo. Para lo cual, hoy vamos a ir a la Biblia para buscar qué es lo que motiva a Dios. Creo que esto nos dará un mejor entendimiento del carácter de Dios y nos ayudará a confiar en Él más, puesto que lo conoceremos mejor. Vamos a empezar en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, que dice: Dios es amor. Es muy simple, pero muy poderoso. Estas tres palabras son probablemente suficientes para responder a muchas preguntas que pudiéramos tener con respecto a Dios, y que al mismo tiempo podrán derrocar todas las opiniones que hayamos escuchado sobre Dios. Estas tres palabras nos dicen que Dios nos ama, y amor es algo que se manifiesta con acciones. Si te digo, te amo, y a tus espaldas hago cosas desagradables, ¿tú crees que hay amor en mí? La respuesta es no. El amor se tiene que manifestar con acciones. Lo mismo aplica para otras cosas por las cuales uno puede ser motivado. Si alguien es motivado por miedo, este se manifestará en sus acciones, las cuales serán temerosas, cobardes, etc. Si se le motiva a alguien con odio, este también se manifestará en sus acciones, en crueldad, falsedad, etcétera, etcétera. Dios también es motivado por algo, y ese algo es amor. Sin embargo, queda por ver cómo Dios manifiesta su amor en sus acciones. Para ver estas acciones tenemos que ir a su palabra. La primera de ellas es que Dios nos ama y que nos dio a su único Hijo. Para empezar a ver las acciones de Dios que han sido hechas como resultado de su amor, vamos hacia nosotros. Vamos a ir a 1 de Juan 4:9, que dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Como dice lo anterior, el amor tiene que ser manifestado con acciones. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios nos ama absolutamente y que su amor se mostró. Vamos a continuar para ver cómo fue mostrado. En 1 Juan 1:9 decía eso: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y en ese mismo capítulo de 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios mostró su amor al mandar a su único Hijo, Jesucristo, al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. También vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Juan. En Juan 3:16 y 17 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor se manifiesta con acciones, y aquí de nuevo la palabra de Dios nos dice lo que Dios dio como resultado de su amor hacia con nosotros. No debemos pasar sobre estas palabras rápidamente, sino que debemos tomar tiempo para entender el significado de lo que estas dicen. Entonces, de acuerdo a lo que leemos, Dios nos ama y por esta razón envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que al creer en Él tengamos vida eterna. Ahora vamos a suponer que tú tienes un solo hijo. ¿Lo darías para morir por cualquier propósito? Lo más probable es que no. Sin embargo, Dios decidió dar a su único Hijo por ti y por mí. Si no lo hubiera hecho, tú y yo, hoy todavía no podíamos ser salvos. Pero tú y yo hoy podemos ser salvos porque Él decidió dar a su único Hijo. La pregunta es, ¿por qué decidió hacerlo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué nos dicen los versos anteriores? Fue por amor, porque Dios es amor y por su amor hacia nosotros dio a su único Hijo. Esa fue la opción a través de la cual demostró su amor. Dios pagó por ti y por mí un precio que es imposible de evaluar. ¿Por qué? Porque nos ama. Todos son motivados por algo. Dios es motivado por amor. Y aquí está la prueba de su amor. Él pagó un precio muy caro por nosotros. Sin embargo, no es solamente porque nos ama, porque la pagó ese precio tan alto. Puede que tú ames a alguien y hagas algo por esa persona porque es muy amable y buena contigo. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Veamos en Romanos 5, capítulo 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De acuerdo a este pasaje, no fue porque nosotros amamos a Dios primero, y después de que decidiéramos que nos agrada que Él a su vez decidió amarnos, y por esta razón pagar el precio que pagó. Como los versos anteriores dicen, por un justo pudiera ser que alguno se hará morir. Sin embargo, Dios no dio a su Hijo en caso de que fuéramos buenos. De lo contrario, Dios demostró su amor hacia con nosotros mediante el hecho de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, después de creer en Jesucristo, ya no somos pecadores. Pero esto no significa que no cometamos errores o que no pequemos. No obstante, el hecho de que cometamos errores no hace pecadores de naturaleza. La razón es que Cristo murió por ti y por mí, y se llevó nuestros pecados en sí mismo para que creyendo en Él seamos limpios de todo pecado. De esta manera, justificados, pecador y justo son alternativas que son opuestas una de la otra. No puedes ser ambas al mismo tiempo. La palabra de Dios nos enseña que éramos pecadores, pero porque creímos en Jesucristo fuimos justificados. Hemos sido justificados por su sangre. En Romanos 3, 21, 28 lo dice. Sin embargo, todo esto no pasa automáticamente. Le tomó a Dios el sacrificar a su Hijo por ti y por mí. Le tomó pagar por ti y por mí un precio muy alto. Y no pagó este precio porque éramos buenos y dignos, sino que lo pagó aun cuando éramos por naturaleza, pecadores e impíos. Fue entonces donde el amor de Dios se manifestó para ti y para mí. Porque si se necesita amor para dar lo más valioso que tienes, tu único Hijo, se necesita mucho más amor para darlo por pecadores e impíos. O sea, indignos. Aún así Dios lo hizo. Ya no somos impíos ni pecadores. Y esto no por nuestras buenas obras, sino porque Dios pagó con la sangre de su Hijo para que creyendo en Él seamos salvos y justos. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él nos ama. Vamos a ver otro punto al respecto. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
El pasaje anterior nos habla de la situación en la que estábamos. Hay un énfasis notorio en el uso del tiempo pasado 3 veces en los versos. La razón de este énfasis es porque mucha gente enseña hoy, aun después de creer en Jesucristo, que aún sigues siendo pecador, muerto en tus pecados. No obstante, no es así lo que dice la palabra, sino que dice que fuimos tiempo pasado pecadores. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Es muy importante entender este punto. La palabra dice también que éramos por naturaleza objetos de ira. Antes de que alguien crea, se le describe como muerto en pecado y delitos, por naturaleza hijos de ira. Todo esto antes de creer. Ahora dime, si alguien está muerto en pecados y delitos, ¿qué cosas buenas puede hacer? No creo que nada bueno venga de un muerto. También mira que la palabra dice que no todos nosotros, independientemente de nuestras obras, buenas o malas, estamos en este estado. Ahora, si estás muerto para vivir de nuevo, se necesita que alguien te dé vida, y el único que puede hacerlo es Dios. Entonces, habiendo visto cómo estaba la situación, vamos a ver si hubo algún cambio. Afortunadamente lo hubo, y en los versos 4 al 9 del mismo capítulo de Efesios 2 se introduce el cambio, aquel que trajo el cambio y las acciones que lo motivaron. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe creyendo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. He agregado énfasis a muchos puntos, aunque debería ser el pasaje completo, porque todo este pasaje debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones, con énfasis profundo. Habiendo visto en los versos 1 y 3 la horrible situación en la que estábamos muertos en pecado, también podemos ver el cambio de esta situación. La palabra pero que introduce este cambio está ahí para comparar lo que se dijo en los versos 1 al 3 con lo que se va a decir a continuación. Entonces nos dice que fue Dios, no tú o yo, sino Dios, quien nos dio vida juntamente con Cristo. En los versos 1 al 3 vimos que estábamos muertos. Ahora en los versos 4 y 5 vemos que Dios cambia esta situación y nos dio vida. También observa que no solo nos dio vida, sino que también nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira cómo de nuevo se usa el tiempo pasado. ¿Por qué? ¿Estás ahorita sentado en los lugares celestiales? La respuesta es no. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, después de que alguien cree en Jesucristo, todo esto se considera como ya hecho. Para Dios no estás sentado en tu silla o en tu oficina leyendo este artículo, sino que estás sentando ahí en los cielos. Aún no se materializa, se materializará al regreso de Jesucristo. No obstante, porque creíste en Jesucristo, Dios considera todo lo anterior como ya hecho. Todas estas maravillas no son posibles debido a tus buenas obras. Si no fuera por creer en Jesucristo, hubieras necesitado algo más. Por ejemplo, buenas obras. Entonces Dios no hubiera usado el tiempo pasado, puesto que el tiempo pasado significa que ya fue, que ya está hecho. Lo que se necesita para obtener todo lo anterior es creer en Jesucristo, y todo eso se considera ya hecho, y por eso se usa el tiempo pasado, porque dice, porque por gracia sois salvos, tiempo presente, ya eres salvo, por medio de la fe, creyendo, no por obras. Ahora ya no eres pecador, eras pecador, pero ya no lo eres. Desde el punto de vista de Dios, eres salvo, ya estás sentado en los lugares celestiales, ya se te dio vida, ya has sido resucitado. Esa es la perspectiva de Dios, y si la perspectiva que tenemos de nosotros mismos es diferente, es buen momento de cambiar ese modo de pensar en el modo en que Dios nos ve. Y vamos a ir terminando este vídeo y diciéndole que Dios nos ama y no hay nada que pueda hacer que Él ya no nos ame. Este es el amor que lo motivó a hacer todas estas cosas maravillosas cuando todavía éramos pecadores. Ese es el mismo amor que lo motiva hoy cuando trata con nosotros sus hijos. Y ese mismo amor que lo motivará cada día y por siempre. Con esto, amados míos, ¿qué quiero decir? Que Dios nos ama, que Dios es amor. Y que Dios, todo lo que pidiéramos al Padre, nos lo concederá, porque Dios nos ama. Dios dio a su único Hijo unigénito, para que juntamente con Él tuviéramos vida eterna. Un saludo para mis pastores, para mi pastor y apóstol Leandro González, ya en España. Te declaramos en victoria y con poder en el nombre de Jesús.
Un saludo también para mi pastora y profeta Yolanda González, también aquí en España, que ya ha venido de ese viaje de poder y de gloria. Dios te da fuerzas renovadas en el nombre de Jesús. Y también quiero levantar un clamor por Honduras, por mi segunda patria. En el nombre de Jesús declaramos una Honduras tierra de bendición en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. No olvidéis dejar a vuestros me gustas en estos vídeos y no olvidéis dejar también vuestros comentarios acerca de lo que os ha parecido este vídeo, si hemos respondido vuestras dudas, y acerca también, dejar vuestros comentarios acerca de preguntas que tengáis en vuestros corazones, en vuestras mentes, acerca de otros temas que queréis que vayamos hablando en otros vídeos, y nosotros os contestaremos en cosas bíblicas en el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones y estamos siempre en victoria.